Muy buenas, estimados estudiantes, muy buenas, estimado docente. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Genaro Barreto Cantos. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Por el momento soy solamente estudiante. Estoy a 2 ciclos de terminar mi carrera universitaria. En la universidad, el colegio, la institución educativa, la universidad, el docente me han dado la facilidad, me han permitido realizar mis prácticas preprofesionales en la institución educativa. Es por ese motivo que me encuentro aquí. Mis clases, la clase de hoy será una clase y un tipo taller, en el cual se dará la clase la que el profesor, la que el docente indicó que el día de hoy tenían que ver, que eran operaciones con vectores, suma, resta, multiplicación con vectores. Entonces mi clase será una presentación en PowerPoint y luego realizaré una presentación en Genially, y como taller indicaré un poco de cómo funciona Genially para que ustedes posteriormente realicen una práctica en Genially. Un tipo taller, como les menciono, será el día de hoy, esta hora de clase. Espero sea de su entendimiento, y también mencionarles que este video es como es grabado. Ustedes podrán detener el video en cualquier momento y hacerle la consulta que deseen al docente sobre lo que no entendieron en el tema de operaciones de vectores con coordenadas. Entonces, empezaré la clase. Espero que sea de su entendimiento. Como les mencioné, pueden detener la clase en cualquier momento y hacer su consulta al docente. Bueno, empecemos con la clase. He preparado unas diapositivas en PowerPoint, las cuales vamos a ir leyendo, en las cuales están ejercicios realizados y conceptos básicos para que ustedes puedan ir comprendiendo las operaciones con vectores. El primer tema es operaciones de vectores con coordenadas. Como pueden ver en la diapositiva, empezamos con la suma de vectores. Entonces, ¿qué es la suma de vectores? Tenemos un vector u y un vector b, dos vectores en la base canónica, b y j, y en x y j en y, con coordenadas. El vector u, que sería x sub 1 y y sub 1. El vector b sería x sub 2 y y sub 2, son puntos coordenados. Veamos, el vector u es x sub 1 en y más y sub 1 en j, es la base canónica. De igual manera, el vector b, x sub 2 y sub 2, que es el vector x sub 2 en y sub 2 en j, en la base canónica. Entonces, ¿cómo se define la suma? Se define como el vector u más el vector b, que es x sub 1 más y sub 1, x sub 1, y sub 1. Todo esto sumado a x sub 2 y sub 2. Es la suma de vectores. ¿Cómo realizamos esta suma de aquí? Esta suma se realiza de la siguiente manera. X sub 1 más x sub 2, y sub 1 más y sub 2. Esta es la suma de vectores. Y se define la diferencia como. Vamos a ver la diferencia, la resta de vectores. El vector u menos el vector b. Tenemos de igual manera x sub 1 y sub 1 menos x sub 2, y sub 2. Entonces, la diferencia o resta de vectores se define como x sub 1 menos x sub 2. Todo esto, menos y sub 1 menos y sub 2. Entonces, ya sabemos cómo se realiza la suma de un vector y la resta de un vector. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la gráfica de los puntos. ¿Cuáles son nuestros puntos? X sub 1 y sub 1, X sub 2 y sub 2, ya que son valores que se encuentran aquí en esta gráfica. Sean los vectores U, como nos muestran aquí. El vector U es 4.2. Tenemos aquí en X4 y en Y2. 1, 2, 3, 4. Y en Y tenemos 2, 1 y 2. En Y positivo y X positivo. Entonces aquí podemos observar nuestro vector U. Vamos a ver nuestro vector B. Es 1 en X y 3 en Y. 1 en X y 3 en Y. Este es nuestro vector B. Nos pide que calculemos la sumatoria y la diferencia de estos dos vectores. Vamos a ver. U más B. Tenemos el vector U, que es 4,2 más 1.3 del vector B. Como se mencionó que era la suma. Los valores de x sub 1, que es 4, más el valor de x sub 2, que es 1. 4 más 1. Y
coma, en y el y sub 1 que es 2 más y sub 2 que es 3, 5.5. Esta es la suma de vectores. De igual manera, la diferencia u menos b es igual a 4.2 menos 1,3. 4 que es x sub 1, 2 es y sub 1, 1 x sub 2, 3 y sub 2. Entonces procedemos con la diferencia. 4 menos 1, 2 menos 3 y tenemos nuestro resultado. Entonces podemos observar aquí la gráfica de nuestros vectores y una gráfica resultante que es u menos b, como podemos ver aquí, y u más b, que es la de aquí. Continuemos. Como les mencionaba, cualquier cosa que no entiendan pueden pausar el video, se le pide al docente que pause el video y le realizan cualquier consulta. Vamos a ver el producto de un vector real por un vector, de un número real por un vector, sea u, un vector en la base canónica b y j, o sea x y y, con coordenadas. El vector u, x, y es igual a el vector u, que es x multiplicado por y más y multiplicado por j, en la base canónica. Entonces se define el producto de un número real k por el vector u como k por u, k el número real por u, que es el vector, k, x, y. Entonces multiplicamos el k por el x y el k por el y, que es el producto de un número real por un vector. Ejemplo de la gráfica. Aquí vamos a ver, dados del vector u, 2, 2, hallar el vector 5 medios por u. Vamos a ver, el vector u es 2 por 2, 1, 2 en x y 2 en y. Este es nuestro vector u. Tenemos 5 medios de u, que es igual a 5 medios de u. ¿Cuál es el vector de u? 2,2. Realizamos la multiplicación. 5 medios por 2, 5 medios por 2 y tenemos el producto de nuestro vector. También tenemos graficado nuestro vector resultante. Como les indico, como les mostré aquí, la multiplicación es directa. K por x y k por y. Y k por x y k por y, que es la multiplicación como lo hemos realizado aquí. Tenemos el vector, dado el vector u, 2, 2, hallar el vector 5 medios por u, 5 medios multiplicado por la u, 5 medios multiplicado por u, que es el vector u. Procedimos a multiplicar y encontramos nuestro resultado. Ahora, veamos unos ejercicios resueltos. Dado los siguientes vectores, u, b y w, calcular. En el literal A nos pide realizar la suma del vector u más b. Esto ya sabemos y tenemos claro. El vector u, 1, 1 más el vector b, menos 1, 2. Vamos a realizar la suma. Como les mencioné, 1, 1 es x1, y1 y menos 1, 2 es x2, y2. Entonces, procedemos a resolverlo. 1 menos 1, 0. 1 más 2, 3, como podemos observar aquí. Hemos resuelto el literal A, 1 más B. Vamos a resolver el literal B, que es menos W más 2B. Más 2 veces el vector B, menos W. Tenemos el menos, no nos olvidemos con los signos. Nos dice menos, entonces sería todo el vector. Menos 3, 1 más 2 veces el vector B. Primero, ¿qué procedemos a hacer? Realizar la multiplicación de 2 por el vector B. Podemos cambiar el signo en este caso, menos 3, menos 1, más. Realizamos la multiplicación. 2 por 1, 2, nos sale menos 2 y 2 por 2, 4. Entonces ya tenemos aquí una suma de vectores. Menos 3, menos 2, menos 5, menos 1 más 4, menos 1 más 4, el valor de 3. Procedimos a multiplicar el vector por 2 como nos pide y cambiar el signo del vector W. Hemos resuelto el literal B. Vamos al literal C. Nos pide 3 veces el vector B. Es una multiplicación del vector B por 3. 3 veces el vector B menos 1 medio, que es el vector B. Multiplicamos 3 por 1, 3 menos 3 y 2 por 6. 3 por 1 menos 3 y 3 por 2, 6. Hemos realizado. Ahora, el D. El D me gustaría que lo copien y lo realicen ustedes mismos y verifiquen cómo sacan la solución, ya que nos pide 2 veces el vector u más b, menos 4 veces el vector w. Entonces, realicemos este ejercicio. Aquí se encuentra resuelto, pero me gustaría que ustedes
conscientemente lo hagan. Vamos a sumar primero el vector u más b y luego toda la suma multiplicar por 2, menos 4 veces el vector w. Ahora nos pide que calculemos analíticamente la suma de vectores a más b, a más c y b más c. Creo que por el momento ya tenemos muy claro esto y podemos resolverlo fácilmente. A más b, el vector a más b, 3 más 2 menos 1 menos 5. Encontramos la solución. Calculamos la suma de a más c. A más c, 3 más 1 medio menos 1 por el signo más 3 quintos. Resolviendo nos da 7 medios, menos 2 quintos. Ahora, tenemos unos 5 minutos. El docente que esperemos que les dé unos 5 minutos y resuelvan la parte b más c. Pongamos pausa en el video. El docente pondrá pausa en el video y procedamos a realizar la suma del vector b más c. Bueno, espero hayan solucionado el ejercicio, la parte literal b más c, hayan podido resolver la suma y que haya sido de su entendimiento y lo hayan podido realizar de la mejor manera. Ahora la diferencia, de igual manera, ya la vimos y la sabemos resolver. A menos b, menos 3 más 1 y 0 menos 7, menos 2 menos 7. Calculamos la resta de a menos c, de igual manera, menos 3 menos 2 tercios, 0 menos por menos nos cambia el signo, nos da más 3 medios. No nos olvidemos de los signos, la ley de los signos y ir viendo el signo correcto. Entonces, nuevamente detengamos el video y resolvamos el literal b menos c. Correcto. Espero todos hayan resuelto las dos sumas de vectores y las dos restas de vectores de la mejor manera y haya sido de su entendimiento. Bien, vamos con lo que es el pequeño taller que les había mencionado. Vamos nuevamente a revisar el tema, pero vamos a ver en un software que es de internet, que es completamente gratis, ya les indicaré todo eso. Se llama Genially. Listo. Aquí tengo mi tema. Operaciones con vectores, suma, resta, multiplicación de vectores. Realizado por Genaro Barreto Cantos. Como pueden ver, es como diapositivas, tienen movimiento, tienen imágenes y vamos a ir revisando. Vector. ¿Qué es el vector? Un concepto de vector. Un vector es un segmento de recta con dirección y sentido. Su representación gráfica consiste en una flecha cuya punta va dirigido en dirección a la magnitud de estudio. Como pueden ver, he puesto los componentes de un vector a los lados del concepto: módulo, sentido, dirección, punto de aplicación, línea horizontal, origen, sentido. Repitamos el concepto de vector. Un vector es un segmento de recta con dirección y sentido. Su representación gráfica consiste en una flecha cuya punta va dirigida en dirección a la magnitud del estudio. Veamos. Suma de vectores nuevamente. Veamos el concepto ahora, ya que ya realizamos ejercicios, vamos por conceptos. La suma de vectores, u más b. Como ya saben y están muy claros en esto, u sub 1 más b sub 1, aquí solamente se cambió las palabras, las letras que son x y y, pusimos u sub 1 más b sub 1, u sub 2 más b sub 2. Ok, esto cambia, en algunos libros sale con x y y, en otros con u y con b. Vamos a ver, en otras palabras, el vector suma de u y b es el resultado de sumar las componentes de estos vectores. La primera componente de u se suma a la primera componente de b, como ya les mencioné, y respectivamente. La segunda componente de u se suma a la segunda componente de b. Gráficamente podemos observar, tenemos en el espacio un vector u y un vector b. Nos pide que sumemos. Tenemos colocado el vector u y luego de la flecha del primer vector continúa el siguiente vector, la resultante. ¿Qué podemos diferenciar en la resultante? En la resultante vimos que en el vector 1, al terminar el vector 1, inicia el vector 2. Al iniciar el vector u, inicia el vector b. Y la resultante va desde el primer vector al último vector. Si existiesen tres vectores, la resultante igual iría desde el inicio del primer vector hasta la punta del último vector.
¿Qué nos dice aquí? Resta de vectores. La resta de vectores u y b es la suma de u menos b, es decir, el opuesto de b. U menos b es igual a u más menos b. Entonces, u sub 1 menos b sub 1, u sub 2 menos b sub 2. Es la resta de los vectores como ya lo habíamos visto. Tenemos en el espacio un vector u y un vector b. Veamos gráficamente. Aquí tenemos la diferencia entre suma y resta. Veamos la suma. Suma de u más b. Tenemos el vector u con morado, el vector b y una resultante. En la resta podemos ver que tenemos al otro lado la gráfica de la resta. Entonces, es el opuesto de la suma a la resta. La multiplicación o producto de un vector u por un número cualquiera k se describe de la siguiente manera: q por el vector u o q por el vector u. Son solamente nomenclaturas. El número k es conocido como un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número. En términos de componentes se escribe de la siguiente manera: u igual a u sub 1, u sub 2. K por u, k por u sub 1, k por u sub 2, como ya hicimos de ejercicios, que el k multiplica a cada uno, a todo el vector, o sea, es decir, a la componente x y a la componente y. Podemos ver aquí la multiplicación de un vector por un escalar gráficamente. Tenemos el vector a, el vector 2 por a, el vector menos a, el vector menos 2 por a. La dirección cambia en sentido de positivo y negativo. Veamos, métodos algebraicos, ejercicio de suma de vectores. Algo que ya tenemos completamente claro, solamente es para reforzar el tema. El método algebraico, método directo. En este método se suman las componentes de cada vector respectivamente. Un ejercicio resuelto. Tenemos el vector 1, que es u menos 2,5. El vector 2, que es b, 3, menos 1. ¿Cuál es la solución de esta suma? Ustedes ya lo saben. U más b, menos 2 más 3 y menos 5 menos 1. Que nos da como resultado del vector suma u más b, 1,4. Vamos a ver los métodos. Existe el método del triángulo en la suma de vectores, lo que ya les había mencionado. Ahora se llama el método del triángulo. Consiste en ubicar los vectores uno a continuación de otro, unidos mediante cabeza y cola. El vector resultante se obtiene uniendo la cola del primero con la cabeza del último, algo que ya les había mencionado. Tenemos el vector a, el vector b y la resultante, la suma de el vector a más el vector b, como pueden ver en la gráfica. Y va desde la cola, desde el inicio del primer vector hasta la punta del último vector. Puede ser el vector c, el vector d o los vectores que tengamos. ¿Qué dice? El vector resultante R parte de la cola del primero y termina en la cabeza del último. Entonces gráficamente la suma de vectores es de esta manera. Método del paralelogramo. En este método se desplazan los vectores para unir sus colas. Luego se completa el paralelogramo y el vector resultante será la diagonal trazada desde las colas de los vectores a sumar. Este vector tendrá también la cola unida a las colas de los otros dos y su cabeza estará al final de la diagonal. ¿Qué nos dice? Tenemos un vector A, un vector B. ¿Cómo lo colocamos? Como pueden ver, lo colocamos de forma que vayamos a trazar un paralelogramo con unas líneas imaginarias. Tenemos el vector A de esta forma, tenemos el vector B. Entonces, trazamos unas líneas entrecortadas o paralela, una línea paralela entrecortada del vector A. Esta línea es paralela al vector A y esta línea es paralela al vector B. Entonces hemos formado un paralelogramo. ¿Y cuál es la resultante? La que va de la unión de los dos vectores hasta la intersección entre hasta la unión de las dos diagonales entrecortadas, formando un paralelogramo. Este es el método del paralelogramo. Y la resultante, como les mencioné, va desde la unión de los dos vectores hasta la unión de los diagonales trazadas a cada vector. El método de suma y resta. Este método se utiliza cuando hay más de dos vectores y consiste en colocar un vector a continuación del otro, de tal forma que el extremo de uno coincida con el origen de otro. El vector u más el vector b. Aquí se manejan mucho también los ángulos.
y vamos a trazar uno tras otro y la resultante de igual manera va desde el inicio del primero hasta la punta del último. Aquí tenemos tres vectores. En este caso no podríamos trazar un paralelogramo ya que son tres vectores. Entonces vamos uniendo el vector U más el vector B y más el vector W. Ustedes dirán, ¿por qué tienen esa forma? Es debido a los ángulos. Aquí tenemos un plano coordenado de X y Y. Y aquí vamos jugando y vamos colocando los ángulos que nos va dando en los ejercicios. Y la resultante sería desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector. Y en nuestros cálculos nos tiene que salir esta distancia y los ángulos que de la resultante, del vector resultante. Ejercicio de resta de vectores, algo que ustedes ya tienen muy claro. Este método se utiliza cuando hay más de dos vectores y consiste en colocar un vector a continuación del otro. Lo siento, esto era de la suma de vectores. Vamos a ver el método algebraico o método directo. Este método se restan dos o más vectores y la resultante es otro vector. Esto ya lo sabemos muy claro, lo que es la resta de vectores. El vector 1, que es el menos 2,5, el vector U, el vector 2, que es 3, menos 1. Aquí nos muestra claramente algo especial de los signos, que no debemos confundir. Es una resta de menos 2, menos 3, 5 menos 1. Aquí es una menos por menos más. Entonces nos cambia el negativo por positivo. 5 más 1, 6. Menos 2 menos 3, menos 5. Debemos tener mucho cuidado en los signos. Suma de vectores, existe la propiedad conmutativa. Suma del opuesto, que es la resta. Tenemos una suma, propiedad asociativa. Propiedad de identidad, U más 0. Cualquier valor sumado a 0 es el mismo valor. Propiedad identidad, U más menos el valor de U. Entonces estas son propiedades que tenemos de los vectores. El producto vectorial. Aquí tenemos algunas propiedades del producto vectorial. Me gustaría que eso lo tomen en cuenta, realicen una captura de pantalla, una fotografía, tengan en su cuaderno de fórmulas de física. Aquí tenemos vectores, el vector A, I, A sub 1 en I, A sub 2 en J, A sub 3 en K. El vector B y un escalar P. Aquí tenemos una matriz en donde vamos a ir multiplicando. Estas son las propiedades de los vectores que verán en la próxima clase. Propiedades del producto vector. Aquí tenemos propiedades de la multiplicación. Producto vectorial de vectores canónicos con I, J y K. Listo. Con esto yo termino la clase y vamos a ver un pequeño taller sobre lo que es el Genially. Y después de esto, de terminar mi explicación de Genially, me gustaría que hagan similar a lo que yo hice la presentación en Genially sobre operaciones con vectores, pero que usen su imaginación y hagan a su criterio y de la manera que ustedes gusten una presentación en Genially. Empecemos. En Google vamos a escribir Genially. Vamos desde cero. Vamos a escribir Genially. Genially ya nos sale aquí. Ingresamos a Genially, que es una herramienta completamente gratuita. No tiene costo, como pueden ver no es necesario ni descargarse, pueden utilizar directamente aquí en la computadora. ¿Y cómo registrarnos en Genially? No estoy registrado en este momento en Genially, pero en Genially ustedes pueden registrarse con una red social, con su correo electrónico o con su cuenta de Google. Es inmediato, no necesitan pago, como les digo, es completamente gratis, una aplicación gratis. ¿Y qué nos permite ese Genially? Vamos a ver. Yo voy a ir a mi panel, yo como ya estoy registrado en Genially, ingreso a mi perfil Genially, creaciones, papelera, ¿qué nomás podemos crear? Bueno, aquí tengo varios videos, varias presentaciones que he realizado yo en Genially. Vamos a crear Genially, empecemos desde aquí. ¿Qué nos permite crear Genially? Presentaciones, infografías, gamificación, imágenes interactivas, video presentaciones,
guías, material formativo, creaciones en blanco para que hagan lo que ustedes deseen. Vamos a ver qué nos sale en presentaciones. Voy a abrir una nueva pestaña. En presentaciones. En presentaciones nos sale como PowerPoint. Como PowerPoint nosotros podemos crear varias presentaciones. Quiero indicarles algo. Cuando el momento que sale Premium, estas sí son de costo. Nosotros tenemos que utilizar solamente las que no nos sale con la opción de Premium. Como pueden ver, estas no nos sale con la opción de Premium. Estas sí podemos utilizar. ¿Qué pasa si hago clic en una Premium? Me va a pedir que cancele con una tarjeta de crédito de alguna manera. Entonces no utilizaremos eso. Entonces, como pueden ver, podemos realizar presentaciones. Infografías, que es lo que más de mi criterio y de mi parte es lo que más he utilizado, la creación de infografías. Gamificación, ¿qué podemos crear en gamificación? Juegos, trivias, podemos crear tenemos varias opciones en gamificación. Videos, presentaciones, en donde nosotros podemos salir en la video presentación. Vamos a ver, Genial. En infografías, aquí nos da varios modelos en donde nosotros podemos usar. Igualmente aquí lo siento, mi internet está un poco lento, pero bueno, continuemos. Aquí pueden ver, pásate a Premium, algo que no vamos a hacer. Nosotros vamos a utilizar las opciones completamente gratuitas. Como podemos ver, Genially nos permite crear varias presentaciones. Como vimos, una presentación, yo les presenté en PowerPoint y luego les presenté en Genially con imágenes que se mueven con varias presentaciones. Lo bueno de este programa, de este software, es que no necesitamos descargarnos, directamente ingresamos desde Google. Bueno, entonces, lo que a mí me interesa en esta clase que se aprenda es que creemos, bueno, lo que yo creo es la presentación. Una video presentación, nosotros podemos mostrar nuestro rostro. Una infografía, ¿qué es una infografía? Ustedes ya tienen el conocimiento lo que es una infografía. En una infografía que ingresan imágenes, conceptos básicos de la materia. Entonces, para finalizar esta clase me gustaría que ustedes realicen una infografía sobre las operaciones con vectores. Pueden poner un ejemplo, esto ya es a su criterio, a su imaginación. Creemos esa infografía en el tiempo que nos queda de clases y enviémosla a nuestro docente. Esta infografía nosotros la podemos descargar como imagen o como PDF. Aquí tenemos. Como pueden ver, existen muchas que son gratuitas. La mayoría son gratuitas. Nosotros ingresamos y podemos ir modificando estas infografías. Sí, tenemos los modelos, tenemos todos los modelos de infografías. Aquí tenemos en gamificación, como les indicaba, podemos realizar cuestionarios para estudiar. Los docentes creamos cuestionarios para evaluar. Entonces, como podemos ver aquí, creamos nuestros cuestionarios con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, con opción múltiple. Aquí, video presentación. Nosotros realizamos un pequeño video del tema que nosotros deseamos. Pero en este caso, como les digo, vamos a realizar una infografía. Esta es una infografía, es un modelo de infografía, el que yo elegí, como existen muchos. Vamos a usar esta plantilla. Ustedes usarán la plantilla que deseen y van a realizar sobre el tema, como les mencioné, operaciones con vectores. Pueden agregar conceptos, pueden agregar ejercicios, imágenes. Como pueden ver, aquí ya tenemos. Nosotros podemos ir editando. Si no me gusta esto, lo elimino. ¿Sí? Aquí puedo cambiar el título, poner, por ejemplo, suma de vectores. Le puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar el color de letra. Aquí en el lado izquierdo tenemos texto. Podemos agregar títulos, subtítulos, imágenes. Podemos utilizar las imágenes que se encuentran aquí o subir una imagen de nuestro escritorio. Tenemos los recursos, tenemos formas, gráficas, iconos.
líneas, ilustraciones que podemos ingresarlas. Como pueden ver, ingresado una ilustración, directamente me sale en mi infografía. Elementos integrativos, ¿qué son estos? Son botones, botones que al momento que yo ingreso un botón aquí, este botón le puedo dar animación, puedo indicarle a este botón que ingrese, que me envíe a la, si creo unas 4 o 5 infografías, que me envíe a la última infografía, o puedo ponerle en la última infografía que hacer que me lleve a la primera. Flechas, flechas que nos pueden hacer que llevemos a la siguiente infografía. Botones de texto que nos lleve a un inicio, a un menú. Marcadores de redes sociales también podemos ingresar, como pueden ver. Smart Blocks, como pueden ver, podemos ingresar Smart Blocks, podemos cambiar el formato, podemos agregar más páginas, o sea, más infografías. Bueno, aquí otra cosa, las infografías, los videos, todo lo que creemos en Genially se van a ir guardando completamente solos. Como pueden ver, esto que yo estoy haciendo ya me dice que se van guardando los cambios, ¿sí? Ahora, cuando termine, solamente tengo que poner listo, debemos poner listo, nos va a pedir que descarguemos como imagen o como PDF, y esa infografía le vamos a enviar a nuestro docente para ver que hemos realizado bien nuestro taller y que hemos aprendido. Aquí en este caso a mí me sale cambios sin guardar debido a que yo no tengo activada la opción en este momento, pero al momento que ustedes inicien en Genially van a tener activada. Yo realicé la desactivación ya que por las clases que imparto normalmente doy este tipo de talleres, entonces no las guardo. Listo. Entonces, de mi parte, muy agradecido por la atención en la clase de hoy. Espero haya sido de completo entendimiento, que puedan realizar la infografía y enviarla al docente en el tiempo que queda de clase, o el docente dirá si les presentan la siguiente clase. Y de mi parte, muchísimas gracias, estimados estudiantes, por la atención al video, a la clase de hoy. Les agradezco mucho, un gusto y espero encontrarnos en una próxima oportunidad.